Listo, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el ruido en el salón, sobre estas a veces situaciones que se presentan que no permiten a veces una buena relación y una buena dinámica de aprendizaje en los salones. Pues para hablar de esto, como invitado está el profesor Oscar Mueces, profesor de filosofía del Colegio Mario Morales Delgado, a quien recibo con un cordial saludo. ¿Qué más, Oscar? ¿Cómo va todo? Muy bien, Freddy, buenos días, gracias por la invitación. Muy expectante acá de las preguntas, me parece bien interesante que se traten estos temas que quizás ahorita pues no se han trabajado por lo de la virtualidad, pero interesante trabajarlos. Gracias. Sí, sí. Bueno, eh, yo le voy a hacer algunas preguntas relacionadas como pues con esa dinámica de clase. Por ejemplo, usted en el salón de clase, en su salón, ¿tiene alguna problemática de ruido? Por ejemplo, al empezar Sí, la clase y cómo la trabaja. bueno, sí tengo una problemática de ruido ahorita en grado 11B y en 11A, que soy profesor de filosofía ahí, y es que la ubicación que tiene el salón queda con las ventanas abiertas, o sea, todas las ventanas quedan abiertas y cuando los niños de primaria salen al descanso, pues obviamente hay muchísima contaminación auditiva. Los niños se suben a la baranda, gritan, juegan y entonces uno no puede hacer la clase como tal de una forma adecuada porque los niños están haciendo ruido y muchas veces desde afuera, no tanto de adentro, porque nosotros sabemos que los estudiantes de grado undécimo pues ya tienen una edad, ya son adolescentes y pues no son tan ruidosos. Pero a veces en el transcurso de los primeros 10 minuticos, mientras entran al salón, sí están a veces como ruidosos, gritando, los muchachos también, pero el problema se concentra es en la ubicación del salón y en la contaminación auditiva. ¿Cómo lo controlo? Listo, Pues, bueno, sí, señor. Ok, La pregunta es cómo lo controlo, no, no, ¿cierto? avance, avance. Sí, 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 Osquitar, sí. Listo, ¿Cómo perfecto, qué pena. controla pues ¿Cómo se estas... controla? Pues primero toca hacer la atención plena que el Colegio Mario Morales con Fe y Alegría se está trabajando y poco a poco los muchachos van interiorizando ese programa, el mindfulness, que les disminuye el estrés a los estudiantes porque ellos también se estresan con el ruido de los estudiantes pequeñitos. Y si el ruido viene de afuera, pues obviamente en la conciencia de todos está que si yo hago ruido desde acá dentro, desde mi salón, pues también afecta al común de la clase. Entonces, por lo general, no llego a hacer más ruido yo como docente, porque muchos profesores llegan a gritar y eso hace más ruido. Pues yo no contribuyo al ruido, más bien me quedo callado, guardo una posición corporal muy tranquila, porque también parte del proceso pedagógico es tener una posición que le genere al estudiante tranquilidad, porque si yo voy al salón de clases y comienzo a gritar, a mover los brazos, entonces eso hace más ruido y el estudiante obviamente no se va a poder concentrar. Mientras los primeros 15 minutos, yo espero, voy saludándolos a algunos estudiantes, bueno, en la época que les podía saludar de la mano, cómo has estado, se van ubicando poco a poco, y ya por ahí cuando pasan 15 minutos ya los organizo bien para empezar a hacer la clase, se hace el aseo, se hace un ambiente tranquilo, no solamente en lo auditivo, sino también en lo que tiene que ver visual, que el salón esté ordenado, que esté limpio, eh, llevarlos a la comprensión de que el ruido externo es tremendo y entonces tratar de comenzar a manejar mucho el tablero para que ellos lean. Y bueno, eso también se da en los principios que uno guarde con las normas que uno tiene con la clase. Osquitar, una cosa, por qué será que, digamos, desde su experiencia, por qué será que el estudiante de primaria es más ruidoso que el estudiante de secundaria? O por ejemplo en sexto, los sextos, séptimos son un poco más ruidosos. ¿A qué se deberá esto? Claro, considero que los estudiantes de menores edades, pues por la misma edad de su cuerpo biológica, ellos tienden más a comunicarse por las cosas que pasan.
yo lo asocio de alguna forma con la capacidad de asombro que tienen los estudiantes, porque puedo llegar yo, si tengo 11 años, y le digo a mi compañerito de clase, miren que yo tuve un videojuego, y esto se trata de esto, y a veces no es tanto el ruido como de gritar y eso, sino en la charla que ellos entablan, y como ellos no conocen que cada salón tiene una norma, o les cuesta interiorizar que hay espacios para todo, entonces ellos piensan que todos los espacios son para hablar y hablar de cualquier tema. Pero ya en la medida en que los estudiantes se van educando a futuro, ya van en 11 o incluso ya en la universidad, pues van comprendiendo que hay espacios Oscar, para y ya hablar. para ir terminando, bueno, para ir terminando, ¿usted cree que, por ejemplo, en qué posibilita el bajar el ruido, o no sé si estoy haciendo bien la pregunta, o cómo ayuda el mindfulness o la atención plena a bajar los niveles de ruido en los salones? Claro, ese es muy importante porque recordemos que en Fe y Alegría se trabaja varios factores, pero uno de ellos es Kabat-Zinn, que viene siendo como la meditación del cuerpo para prestar atención o que la conciencia llegue al cuerpo para poder concentrarse y centrar en lo que yo estoy, porque muchas veces los estudiantes no entienden la clase y obviamente se distraen hablando de otra cosa. Pero si ellos comienzan a crear alguna disciplina que viene siendo con el budismo, con la medicina oriental, a concentrar su cuerpo, ellos pueden llegar a alcanzar mayor número de aprendizajes. Entonces, es importantísimo que en todos los salones se haga atención plena de concentración. Primero, si los niños se concentran en el tema, van a dejar de hablar de otros temas y se centran en el tema de la clase. Y no se olvide también que pues eso tiene que ver con la respiración, ¿cierto? Con la mente, con ayudar a trabajar lo emocional, bueno, todo lo que tiene que ver con la concentración y la meditación. Listo, muchísimas gracias. Bueno, y ya para terminar, ¿usted cree que el ambiente de la casa, de afuera, por qué a veces hace que el estudiante traiga eso bueno, y genere ruido? ¿Será que la casa está relacionada con el ruido que genera el estudiante en el salón? Yo creo que los factores yo creo que los factores son particulares, ¿cierto? Es probable, pues desde mi percepción, es probable que el estudiante no tenga con quién hablar en la casa de los temas que a él le gustan. Puede ser que no haya una comunicación adecuada con los papás. Entonces, al ver a sus padres, él obviamente pues trata de comunicar todo eso, porque está viviendo esa edad y comparte las experiencias. Pero puede ser también que en la casa la costumbre y la cultura que se tenga sea de ruido, o sea, de nunca hablar con un tono adecuado, de no ser asertivo, sino más bien de un tono violento. Entonces el estudiante lo que va a hacer es transpolar esa información que trae desde la casa y pensar que el colegio es lo mismo. Pero creo y estoy convencido que el colegio pues tiene que tratar de cambiar esas situaciones para que el estudiante lleve esa tranquilidad a la casa, incluso desde el mindfulness, para que toda la sociedad vaya comenzando a cambiar, porque sí, hay muchos factores. Yo, hablando de dos, uno sería que el estudiante es muy introvertido en la casa y habla en el colegio, y dos, que trae ese ruido de la casa también. Digamos que no habrá una respuesta definitiva porque pueden ser los factores demasiado amplios. Nombro dos, pero habría muchos más. Supongo que eso le responde un poco la pregunta. Profesor Oscar Montes, muchísimas gracias por responder estas preguntas y pues sacar estas ideas tan valiosas para el desarrollo de la práctica de nosotros los profesores. Bueno, hasta luego entonces, muchísimas gracias. Bueno.